En el día previo al de Todos los Santos, muchos se han acercado hasta el cementerio de Zaragoza para llevar flores a sus difuntos. Por motivo de la agenda no podemos mañana. Entonces vas un poco más tranquilo para hacer el recorrido que hacemos. Los voluntarios orientan a los visitantes. O que necesiten, dónde está tal manzana, tal otra. Tenemos unos planos, unas cosas para poder guiarles. En este kiosco aseguran que la afluencia se ha intensificado desde hace 2 semanas. Lo más solicitado, pues el clásico clavel. Después las rosas, el lilium y luego ya flor más delicada. Fila en esta floristería de Teruel. Aquí cerraron los encargos hace 20 días. Llevamos una semana muy dura en tienda y un mes en todo, recogiendo encargos, preparando cosas. En el Camposanto turolense se limpian lápidas. Es mi abuela, entonces ahora tendría 100 y pico y ya no tiene, prácticamente a nadie. Si no subo yo. Mientras, otros traen flores. A padres, a tíos, abuelos. Vengo ahora por eso, porque hay poca gente y puedo estar tranquila. Y la tradición se repite en Huesca. Pues la tradición de siempre de recordar a los fallecidos y con las flores. Poner un poco bonitas las lápidas. Un homenaje a quienes ya no están pero siguen vivos en el recuerdo.